Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Muy buenas tardes. Dentro de la clase de marco legal de las organizaciones y dentro de la unidad de legislación empresarial vigente, continuaremos ahora con el tema relacionado con impuestos y veremos las generalidades de los impuestos, desde su fundamento, los elementos que componen a los impuestos, lo más importante de los impuestos y el costo y las cuotas de las nóminas, así como también veremos impuestos estatales y municipales, los más generales. Es un repaso general, pero específico con respecto a los cumplimientos que debemos de tener para el IVA, el impuesto al valor agregado, y el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Así también se hará un repaso relacionado con los temas de nómina y algunas obligaciones relacionadas con la Ley Federal del Trabajo en cuestión de inspecciones que pudiera generar la STPS o incluso las responsabilidades que tenemos ante el Seguro Social por tener empleados contratados, asalariados o que estén trabajando en nuestra empresa. Bueno, empezamos por establecer el fundamento de los impuestos dentro del artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos establece que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa establecido por la ley. Entonces, este artículo nos dice que todos los mexicanos, de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a sus condiciones, debemos de tener esa aportación equitativa y proporcional de acuerdo a lo que ganemos y a lo que gastemos también para poder tener una aportación al mismo erario público, ¿no? Aquí se muestran los elementos. Ustedes pueden ver aquí los 5 elementos que componen a los impuestos o que caracterizan a los impuestos. Estos elementos se establecen por el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa y la época de pago. Revisaremos cada uno de ellos para que ustedes puedan establecer la relación o qué caso aplica para cada elemento. De primera mano tenemos que el sujeto es la persona obligada para el pago del impuesto, ya sea persona física o moral. Y vamos a ver que sí hay diferentes tratos entre personas físicas y morales. Más adelante, ya checando la parte del impuesto sobre la renta y las retenciones también relacionadas con IVA o ICRs, de repente cambia entre una persona física o moral, dependiendo por la cuestión de actividades que pueden tener riesgo de evasión de impuestos. Pero bueno, entonces tenemos al sujeto, que esa es la persona que es la que va a desarrollar el pago de impuestos, el que se tiene que reportar ante el SAT para desarrollar ese pago de impuestos de acuerdo de manera proporcional y equitativa a lo que esté vendiendo, comprando, ganando y teniendo de utilidad. Así también tenemos el objeto, que es la segunda característica o elemento de los impuestos, y es aquello que genera la obligación de pago de impuestos. Bueno, yo vendí tanto o yo vendo un tipo de producto, a lo mejor si está exento de IVA, pues me tocará no pagar ese IVA. Si aplica una tasa de ISR específica, tendré que pagar esa tasa de ISR específica según si soy persona moral o física. O sea, según el objeto que desarrolle, la actividad que desarrolle, hay diferente tipo de impuesto de acuerdo al objeto. Que se venda, que se comercialice, servicio, en fin. Entonces, posterior al objeto, tenemos la parte de la base. Dentro de esta situación tenemos que es la cantidad sobre la cual se determina el impuesto a cargo a la cual se le aplica una tasa o tarifa. Generalmente esta base se establece restando los ingresos a los gastos, pero que sean gastos autorizados, que sean gastos que puedan ser o estén clasificadas como deducciones autorizadas, registrados, que tengan una factura, que tengan, si son gastos mayores a 2,000 pesos, pues tienen que estar pagados por medio de cheque o transferencia electrónica. Si son en efectivo, pues no tengan de pasar estos 2,000 pesos, pero también son gastos necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa o
que la actividad primordial se pueda desarrollar gracias a ese gasto, porque si no, no se pudiera. En sí es la adquisición de artículos, de mercancía. En el caso ¿cómo se llama?, de servicios profesionales, el gasto de una computadora pudiera estar dentro de algunas gasolinas, también hay un tope para gasolinas. En sí, pues ese tipo de gastos autorizados, pues hay que observarlos y también vienen establecidos por la ley, ¿no? Entonces, la base, la tasa o tarifa, a esto nos establecemos que está representada un tanto por el 1% de lo que se calcula en la base. O sea, la base es cuál es el monto que va a aplicar mi impuesto y luego a ese monto se le aplica una tasa o una tarifa. En el caso de la tasa es un porcentaje y la tarifa están integradas por los límites o cuotas fijas o porcentajes que establecen para el caso de personas físicas. Por decir, si yo gano 100,000 pesos, yo entro en una tarifa y tengo que ver un límite máximo y un límite mínimo donde tengo ese rango de ingreso, y ese rango de ingreso establecerá una tasa de impuesto, pero habrá que sumarle también no nada más la tasa fija, sino la cuota fija, sino también un porcentaje con respecto a mi cantidad que yo tengo, que yo gané, que tengo como utilidad, y el límite superior. Ya ahí yo aplicaré la diferencia y haré los cálculos. Más adelante lo vamos a ver. Pero así es como aplica la tarifa y la tasa. Entonces, posterior a ello, tenemos también la cuestión de temporalidad o la época de pago. Y es el plazo que se establece por la ley para que se cubran las obligaciones. Estas obligaciones se refieren a lo que viene siendo, por decir, la declaración anual la tenemos para las personas físicas, morales es en marzo, para las personas físicas es en abril. Hay para los RIF presentan su declaración de impuestos bimestral. Para las personas físicas o empresariales hay declaraciones mensuales. O sea, esa es la época en que yo voy a desarrollar los pagos, tanto de ISR, de IVA, y así es como me aplica en qué época los voy a pagar. Entonces, esos son los elementos o características de los impuestos. Estos son los impuestos más importantes o más comunes que tenemos en México, y es el impuesto sobre la renta y el IVA, como les mencionaba. El impuesto sobre la renta, con respecto al sujeto, los sujetos son las personas físicas y morales residentes en México. Realmente aplica para todos, ¿no? Personas físicas y morales, que son contribuyentes. Y el objeto que tiene es de que quien genere un incremento en el patrimonio, pues tenga que pagar este impuesto. O sea, si yo tengo una utilidad, si está incrementando mi patrimonio, pues voy a pagar este impuesto. Y la base será la utilidad fiscal que yo tenga con respecto a personas morales. La base de cálculo es con la utilidad del año pasado, ¿sí? Pero para personas físicas tendremos que la tasa tiene que ver con lo que se tenga de ingresos y egresos, y esa es la base para calcular el ISR que hay que pagarle mensualmente al SAT. Para el caso también de personas morales, un ejemplo, que es la tasa del 30%, ya cuando se tiene la utilidad total calculada del ejercicio, y que la vamos a estar pudiendo pagar en parcialidades mensualmente, para que al final no tengamos que pagar todo el 30% del ISR y que sea muy oneroso este pago. Ahora, la tarifa aplicable a personas físicas, y está publicada cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de estas tarifas son para personas físicas, y la tasa aplica para
las personas morales. Y en la época, pues este pago se tiene que hacer anual. Ok, hay pagos provisionales que hacen tanto las personas morales como las personas físicas. Por eso es importante establecer la utilidad del año pasado para estar calculando para las personas morales esa situación, y para las personas físicas, pues la tarifa aplica de forma directa con respecto a, como les dije, los ingresos menos los egresos. Y aquí tenemos a lo que viene siendo las personas morales, y estas están obligadas a realizar pagos provisionales mensuales, como les comentaba, a cuenta del impuesto anual. Y los pagos provisionales se calculan en base a un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad, como les digo, es del año pasado para ser aplicado en el presente año y estar dando aportaciones. Si se tuviera una pérdida, pues nos permiten volver a recuperar de esa pérdida impuestos que no vamos a pagar y capitalizarnos nuevamente. Ahora, el coeficiente de utilidad es la proporción de la utilidad fiscal sobre los ingresos acumulables, ambos del ejercicio anterior. La utilidad se determina restando los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, como les mencionaba. Entonces, con lo que respecta al ISR para personas físicas, existen varios regímenes, los cuales tributan de distintas formas. En el caso de sueldos, salarios, el patrón retiene los impuestos a cargo. Esta nos la aplican de forma directa cuando somos asalariados. Cuando estamos recibiendo un sueldo constante, el patrón nos quita ya los impuestos para reportárselos a lo que viene siendo el SAT de manera mensual. Ahora, la actividad empresarial cobra o tiene ingresos cobrados menos deducciones autorizadas pagadas, y ahí es donde les toca a los empresarios pagar este impuesto de forma directa. Ahora, también tenemos los servicios profesionales, y aquí, de cierta forma, si se prestan a una persona moral servicios, pues nos retienen el 10% para asegurar que el pago del ISR se va a estar haciendo más rápido al SAT, porque mes con mes tendrán que reportar ese ISR ante el SAT las personas morales. También para el caso de arrendamientos de una persona moral, o que una persona física le rente a una persona moral, se le retendrán el 10% también del pago total, debido a que existe una posible evasión y el SAT quiere retener ese dinero y que se le pague rápido para estar generando ahí el flujo de impuestos. Ahora, en el caso de los arrendamientos, además de que nos retienen el 10% las empresas que son personas morales, existe la facilidad de deducir un 35% de los ingresos sin necesidad de tener comprobantes fiscales. Es hacer una contabilidad. A los que arrendan, de cierta forma pueden hacer rápidamente su declaración de impuestos de una manera rápida, sin necesidad de estar teniendo comprobaciones fiscales y deduciendo el 35% de esos ingresos. O ya sea, si nosotros tenemos muchos gastos de inversión para tener bien el inmueble y no vamos y estamos invirtiendo en el inmueble, pues puede ser mayor que esto, ¿verdad? Pero esta es una ventaja. Ahora, el régimen de incorporación fiscal también tiene una ventaja de que no paga ISR el primer año y luego va pagando impuestos del 90, del 80, del 70 hasta llegar ¿cómo se llama? Al 100% de tributación. Pero esta es una de las ventajas, es un estímulo fiscal que se está otorgando a los RIF, que vinieron a reemplazar a los repecos, que antes eran el régimen de pequeños contribuyentes que tenían una cuota fija. Ahora estas personas quieren que se integren, pero también tienen un límite de ingresos. Si el RIF factura más de 3 millones de pesos, pues tendrá que generar o registrarse en otro régimen. Entonces, a la utilidad fiscal se le aplica la tarifa para determinar el impuesto a cargo. Este es como aplica para las personas físicas. Hablando del ISR. Entonces, aquí pudiéramos ver una tarifa anual para el pago del ISR para personas físicas. Y como les comentaba, si yo tuviera de cierta forma una utilidad en el mes o una ganancia en el mes
de 50,000 pesos, ya restando deducciones autorizadas a mis ingresos, yo estaría en este primer supuesto. En el segundo, con 50,000 pesos estaría entre 6,942 y 58,922. Ahí me aplicaría la cuota fija de ISR de forma directa, que sería de 133.28 pesos de tasa fija. Pero tendría que restar los 50,000, le tendría que restar a 58.922, le tendría que restar 50,000 y me quedarían 8,922, a lo cual le tendría que aplicar el 6.40% para agregarle a la cuota fija esta tarifa que tendré que pagar en conjunto con los 133.28 pesos. Entonces, así es como aplica el pago de la tarifa anual para el pago del ISR para personas físicas. Este es un ejemplo. Entonces, pasamos al impuesto al valor agregado. Y nuevamente, la cuestión del sujeto es la persona físico-moral en el territorio nacional que realicen actividades objeto del impuesto. A estas personas físicas o morales, incluso también a extranjeros, pues el IVA se les cobra. A todo mundo que hace una actividad mercantil, se le cobra IVA. Y esto se relaciona con el objeto de enajenación de bienes, cuando yo compro bienes, cuando me prestan un servicio, cuando tengo arrendamientos, cuando hago una importación de bienes o servicios, también pago IVA. Y la base es el valor de los actos realizados. ¿Cuánto cuesta? Y, por ejemplo, yo compro una cosa de 100 pesos y se le tendrá que agregar el IVA del 16% para que el costo final que yo le tengo que pagar a la persona sea de 116 pesos. Entonces, la tasa o tarifa, esta tasa es general del 16% para los que generan IVA. Pudiéramos tener una tasa cero para el caso de ¿cómo se llama?, de productos agrícolas o de actividades primarias, o exentos como el caso de medicamentos. Entonces, estas son las tres tarifas o tasas, pudiéramos decirlo, tasas del ISR, del IVA, que tenemos para el pago de este impuesto. Y la época es el momento de recibir el ingreso. Ahí tendríamos que aplicarle la tasa de forma directa. Entonces, el detalle que aquí también hay retenciones. Y estas retenciones del IVA tienen por objeto de reducir la evasión fiscal en sectores difíciles de fiscalizar. Estas obligaciones afectan en la retención los contribuyentes que se encuentren a los siguientes supuestos: las personas morales que reciban servicios profesionales, independientes honorarios y prestados por comisionistas que sean personas físicas. O sea, las personas morales nos retienen este IVA, ¿no? Las personas morales que adquieran desperdicios para ser usados como insumos. Aquí también las personas morales nos retienen este IVA. Personas morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes. Estos no nos retienen del total, pero sí retienen un 4%, por ejemplo. Las personas físicas y morales que adquieran bienes, arrenden a residentes en el extranjero, aquí tendrá que ser el 100% del impuesto del IVA. Y servicios de subcontratación laboral, aquí también desarrollan una retención porque también había evasión por parte de, por ejemplo, los outsourcings o subcontratistas. Esto con garantizar de que ese IVA llegue rápido ante el SAT y no haya una evasión. Pasamos a lo que viene siendo los costos y cuotas de nóminas. Estos costos y cuotas de nóminas pues son obligaciones que nos establece el SAT en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo. En sí nos piden el pago de las cuotas y aportaciones de la Seguridad Social, que estos estén dentro del mismo recibo de honorarios y el cual debe de estar timbrado. Es en sí que debe de estar registrado ante el SAT de que se generó y que pueda ser de cierta forma fiscalizado. Y este es un registro electrónico el cual podemos corroborar de que ese recibo de nómina tiene esa generación de que ya fue registrado en Hacienda
y que está timbrado y que está, como quien dice, foliado con ese timbre para poder ser rastreado de cierta manera. Entonces, también el costo de la nómina lleva un impuesto estatal sobre nóminas, que este es, pues lo cobran los gobiernos de los estados. Y vamos a ver estas obligaciones. Entonces, las obligaciones con el SAT con respecto a nómina, como les digo, deben de ser timbradas las nóminas, incluyendo la información del periodo de pago. O sea, qué es lo que nos quitan a nombre del trabajador, la fecha de ingreso a laborar, la fecha de pago, el desglose de percepciones y de deducciones, entre otros. Ahí deben de estar contempladas estas características dentro del mismo recibo. ¿Sí? Lo que me quitan, lo que me ingresa y cómo se me restan los impuestos o hasta préstamos que se generen, ¿no? La retención del IVA, del ISR a cargo del trabajador y enterado del mismo en las oficinas de recaudación. Por eso es bueno ponerlo en el recibo, porque esa retención que yo hago la voy a tener que reportar a mis asalariados como empresa. Entonces, también dentro de los cumplimientos a la Ley Federal del Trabajo, que esto es observado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues tenemos que tener como obligación a los que tenemos por nómina como asalariados o como asimilados, que son trabajadores también de nosotros, pero aquí el trabajo pues tiene que ser dignificante y tiene que ser decente. Eso es lo que verifica la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se cumpla con el salario mínimo también establecido y que cada año nos lo establecen y que lo publican para que sea atendido por los diferentes patrones y que el empleador no designe menos del salario mínimo que debe de ser por ley. Ahora, que respete la jornada de 8 horas diarias por 6 días o su equivalente, con el fin de establecer el trabajo máximo relacionado por las 48 horas que se establecen, ¿no? 8 horas diarias por 6 días a la semana. El pago de otras horas extras también se debe hacer. Si yo necesito el servicio extra de esas 8 horas, pues tendré que pagar esas 8 horas. Bueno, nosotros tenemos 40 horas por semana que debemos de elaborar. Si estas 40 horas se pasan a esas 48 que les digo, pues tendrán que pagarse hasta horas triples, ¿no? Pero tenemos también las prestaciones de vacaciones, tenemos las primas de vacacionales, tenemos las primas dominicales que hay que estar pagando el séptimo día, los aguinaldos, que también son una obligación, estos se pagan en diciembre, participación de los trabajadores en las utilidades que les vamos a estar dando año con año, ahí generalmente estas se pagan en mayo, y la seguridad social también debe de ser otra de las prestaciones que las mismas aportaciones que hace el patrón pues deben de estar verificadas para que salgan en el mismo recibo y que se estén pagando de manera cotidiana ante el IMSS. Entonces, por eso seguimos con la cuestión de las cuotas y aportaciones ante la seguridad social, que estas deben de contemplarse por enfermedades y maternidad, que ahí debe establecerse en el recibo, por validez y vida, por cuestiones de que vaya a quedar alguien inválido o que de cierta manera dañado en cuestiones físicas o cuestiones de privación de vida, pues ya tendrá que tener esa seguridad para que pueda recibir algún beneficio ante la seguridad social. El retiro, cesantía por edad avanzada y vejez, que también esta aportación ahora se va directamente a lo que viene siendo tema de ahorro para el retiro o los afores. Y otras prestaciones también que se reflejan como cuotas dentro del recibo de nómina sería las guarderías como prestación y prestaciones sociales también que presta el IMSS como apoyos funerarios o apoyos para otro tipo de situaciones que también uno puede tramitar ante el IMSS. Y ahora tenemos también las cuotas y aportaciones al Infonavit con el fin de la prestación para adquisición de casa habitación, que este es otro de los beneficios también que presta el IMSS, y que estas cuotas hay que tenerlas muy en cuenta y estarlas pagando de manera mensual o bimensual, porque se intercalan,
tanto el pago del IMSS como del Infonavit, pero estas aportaciones se tienen que hacer en tiempo y forma, porque si no tendríamos que tener, nos cobran ahí multas por no pagarlas a tiempo, y el IMSS está continuamente vigilando que estas aportaciones sean en tiempo y forma con los inspectores que tienen, ¿no? Entonces, pasamos a ver un ejemplo de lo que aporta el patrón a estas cuotas y tarifas, perdón, de seguridad social. En el caso de riesgo de trabajo, este se aplica según el tipo de riesgo que hay para cada una de las empresas, ya sea si es industrial, industrial de alto riesgo, de bajo riesgo, o es una actividad administrativa de oficina. Pues si es de administrativa de oficina tiene menos riesgo que, por ejemplo, un jardinero, una persona que trabaja en una herrería, y el patrón tendrá que aportar mucho más por esa prima de riesgo y aplicará según los estudios y información que tenga el IMSS con respecto a esto. Ahora también tenemos las enfermedades de maternidad, enfermedades y maternidad, y aquí vemos que es del 20.4% aplicado para hasta 3 UMAS, ¿sí? Y la base salarial es el UMA. Así también tenemos la cuestión de 1.10% del excedente de esas 3 AUMAS para lo que viene siendo la diferencia entre el sueldo base y las 3 veces de lo que viene siendo las sumas, ¿no? Así que el trabajador solo aportará el 0.40% a esa aportación de enfermedades y maternidad. Pero si vemos, pues aquí en cuestión de aportación por parte del patrón, en cuestión de dinero, aportará el 0.70% y el 0.25% de la base del salario le aportará el trabajador. En cuestión de validez y vida, en especie de dinero, tendríamos que es el 1.77% de invalidez y vida, y el 0.625% lo aportará el trabajador. Para la cuestión del retiro, el trabajador no aportará absolutamente nada en base a su salario y el patrón aportará el 2%. En cesantía de edad avanzada y vejez, aquí se tendrá la aplicación del 3.15% por el empleador y 1.125% por el trabajador. En cuestión de guardería y prestaciones sociales, esta se hará en especie, pero se aportará directamente el 1% del sueldo base a lo que viene siendo como cuota al IMSS, perdón. Y con respecto al Infonavit, se hará una aportación del 5% al crédito de vivienda en base al salario por parte del patrón, y el trabajador no tendrá ninguna aportación. Entonces, ahí vemos las cuotas que tienen que ver con la nómina y las aportaciones que se hacen ante el IMSS y el Infonavit con respecto al patrón y al trabajador. Por último, tenemos el impuesto sobre nóminas. La base son los importes y percepciones de nóminas pagados a los empleados durante un mes natural. La tasa que se le aplica a este impuesto se relaciona con el 3% del total pagado de la nómina. Este se paga en los gobiernos de los estados y se paga a más tardar el día 15 del mes siguiente que se declaró. Existe un estímulo para disminuir el impuesto a cargo, que es un porcentaje o varía del porcentaje de acuerdo al número de empleados que se tiene. Así también existen otro tipo de impuestos, por ejemplo, al hospedaje, que a veces los cobran algunos municipios o también algunos gobiernos de los estados, y esto es la generalidad de los impuestos en México, agregando también el IEPS. Pero del IEPS les voy a pedir que ustedes investiguen para discutirlo posteriormente en clase. Gracias.